médico-paciente y quizá avance con algunos derechos que establece la Ley de Derechos del Paciente. Les voy a compartir pantalla, como solemos hacer en nuestras clases. Cualquier duda, comentario, consulta, levantan la manito y les cedo la palabra. Este PowerPoint, en el transcurso del día, más tardar mañana, lo van a tener subido a la plataforma. Ya igual tienen los textos. ¿Pudieron leer algunos de los textos que acompañamos respecto de relación médico-paciente? Evidentemente no lo han leído el texto, si no alguien hubiese comentado. Quizá les convenga leer antes para no tener problemas para entender. El título de la clase de hoy se llama Relación médico-paciente del paternalismo a la autonomía. Ahora vamos a ver por qué le puse este título, pero antes, como punto de partida y para que veamos en realidad cómo surge esto de la relación médico-paciente, fíjense que ya Hipócrates tenía dos grandes frases que tienen mucha actualidad. Hipócrates decía que el médico no solo debía estar preparado para hacer lo que conviene, sino también para asegurarse la cooperación del paciente. Si bien hoy los pacientes tienen el derecho a la autonomía, el médico en realidad, entre los objetivos que tiene en el ejercicio de la profesión, es buscar la adherencia del paciente al tratamiento propuesto, ¿no? Entonces, a veces tenemos que poder buscar estrategias para poder abordar a los pacientes, porque muchos pacientes van a la consulta o se encuentran internados, pero terminan no teniendo adherencia al tratamiento, no aceptándolo. También se le atribuye a Hipócrates curar algunas veces, ayudar con frecuencia y consolar siempre, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nuestra clase va a estar centrada en realidad en cuestiones de enfermedades crónicas, cuestiones de enfermedades irreversibles, situaciones quizá de final de vida, ¿no? Cuando uno va a una consulta médica por un dolor de garganta, no se ve plasmada en profundidad esa relación médico-paciente. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque el médico en realidad siempre debería tener algo para ofrecerle al paciente, ¿no? No le podríamos decir a un paciente ya no hay nada que hacer. Es bastante violento y cruel eso, porque por lo menos acompañarlo, que el paciente sepa que el equipo de salud va a estar hasta el final acompañando a ese paciente y a ese entorno, a esa familia, cambia muchísimo la relación médico-paciente. Y ya en la actualidad tenemos a Alberto Lift, él fue un gobernador de la provincia de Santa Fe, médico, que decía que la relación médico-paciente es el evento crítico de la medicina clínica del que depende el resto del acto médico, ¿no? ¿Por qué? Porque el acto médico en realidad y el logro de los fines del acto médico se verán plasmados en realidad si tenemos un buen vínculo terapéutico, ¿no? Una adecuada relación médico-paciente. Y hay distintos modelos, ¿no? A lo largo de la historia de la medicina, el modelo clásico que se ha conocido es el modelo paternalista. Este modelo paternalista se caracterizaba especialmente porque la toma de decisiones era unilateralmente por parte del médico. Era el médico el que decidía cuál era el tratamiento conveniente para el paciente. Por supuesto, siempre enfocado en ese principio de beneficencia, ¿no? De hacerle el bien al paciente. La característica o la notoriedad de ello es que en realidad el paciente no recibía ni siquiera la información sanitaria, no tenía posibilidad ni siquiera de aceptar o poder rechazar lo que el médico pretendía hacer con ese paciente. Esto tuvo muchas críticas y en la década del 70 comienza a gestarse en Estados Unidos un movimiento de grupo de pacientes que empiezan a reclamar en la justicia, ¿no? por juicios
de mala praxis y planteando que los pacientes, las personas tenían este derecho a poder aceptar o rechazar un tratamiento médico, ¿no? Que esto era la esfera personal de cada individuo y que entonces tenía derecho a aceptar o rechazar. Y la justicia ha hecho lugar a esto. En nuestro país también, ¿no? En nuestro país en la década del 80 se comienza a elaborar una importante doctrina jurídica en base a sentencias, que son las sentencias, son las decisiones que toman los jueces frente a los casos que les llevan a su conocimiento, y se fue elaborando una doctrina en este sentido de que los pacientes tienen autonomía y que ésta debe ser reconocida. Otra de las características que podemos decir que tiene el modelo paternalista en realidad es, lo dije recién al pasar, pero lo quiero remarcar, ¿no? El monopolio de la información sanitaria que no era compartida con el paciente. Entonces, como respuesta a estos modelos, a este modelo de paternalismo clásico, surge el modelo informativo, bien como la contracara. En el modelo paternalista las decisiones las toma el médico, el modelo informativo lo que propugna o lo que pretende es que las decisiones queden en cabeza netamente del paciente. En este caso, los pacientes ni siquiera reciben el consejo del médico, simplemente el médico se ocupa de informar el diagnóstico, las distintas opciones de tratamiento sin aconsejar una, asesora respecto de los riesgos, beneficios, las consecuencias que puede traer ese tratamiento y el paciente decide en su autonomía. La autonomía por encima de la beneficencia. Este modelo actualmente se encuentra desarrollado y es característico, es típico del sistema norteamericano, de Reino Unido, donde la autonomía está por encima de cualquier otro derecho o principio. Y por el carril del medio, me gusta decir a mí, tenemos otros dos modelos que son el interpretativo y el deliberativo. El modelo deliberativo es el al que adhiere nuestra ley de derechos del paciente. En el modelo deliberativo el médico informa al paciente acerca de su diagnóstico, de las posibilidades de tratamiento, brinda un consejo, propone un tratamiento y explica por qué propone dicho tratamiento, informa acerca de tratamientos alternativos, pero también explica por qué aconseja uno y no otro. Entonces, esto, paciente y médico lo deberían deliberar juntos y decidir en base a lo que sea mejor para ese paciente. Recordemos que en nuestras clases anteriores hemos hablado un poco quién era el paciente, ¿no? Y decimos quién es la persona, el ser humano, que es. Entonces siempre decimos que cada ser humano tiene una dimensión física, espiritual y psicológica que es irrepetible. Entonces muchas veces podemos tener iguales diagnósticos, pero los pacientes responden de un modo diferente por la cuestión clínica o también en realidad por las circunstancias de su vida, ¿no? Esto también debe ser tenido en cuenta. Y el modelo interpretativo lo que propone en realidad es que el médico pueda interpretar qué es lo mejor para ese paciente en base a sus circunstancias, a sus valores morales, y entonces proponer aquel tratamiento que mejor se ajuste a ello. Todos estos modelos tienen, ¿no?, características positivas, pero también tienen algunas críticas que uno le podría realizar. Voy a detener el video un momentito. Perdón, estoy en mi casa, me agarró mucho calor, estaba abrigada. Bueno, estos modelos, entonces, como les decía, tienen aspectos positivos y tienen aspectos negativos, ¿no? Tengan en claro, en primer lugar, que entonces el modelo paternalista es el modelo clásico de la relación médico-paciente y que como respuesta a ese paternalismo surge en el modelo informativo, interpretativo y deliberativo. Todos ellos en realidad pretenden dar lugar a la autonomía de los pacientes. Podríamos sintetizar entonces que el paternalismo médico se caracteriza por el principio de beneficencia por sobre la autonomía del paciente. La información sanitaria no la recibía el paciente,
podríamos decir todo para el enfermo, pero sin el enfermo, sin que el enfermo pueda participar en esa toma de decisiones. Otra característica del paternalismo es que la relación ha sido vertical, en el sentido de que a la cabeza se encontraba el profesional de la salud, el médico, y por debajo entonces el paciente. Estos distintos modelos, ¿no?, que recién mencionábamos, ¿no?, que surgen como respuesta al paternalismo, lo que pretendían en realidad era horizontalizar esa relación médico-paciente. Sin embargo, con el modelo informativo no se logra esa horizontalización, sino que otra vez queda una relación vertical donde podríamos decir que el paciente se encuentra a la cabeza y el médico hace lo que él haría, lo que el paciente dice o desea. Entonces lo podríamos sintetizar como quien dice, el paciente decide, el médico ejecuta. Y esto tiene algunas cuestiones dilemáticas y algunos reparos incluso éticos. ¿Qué caracteriza al principio de beneficencia? El principio de autonomía, perdón, al modelo informativo. ¿Qué lo caracteriza al principio de autonomía por sobre la beneficencia? Entonces diríamos, bueno, un límite a la beneficencia sería la autonomía del paciente competente. La información sanitaria es brindada al paciente, pero sin ningún tipo de consejo profesional. En definitiva, el modelo informativo implica o implicaría dejar solo al paciente en la toma de decisiones. ¿Cuáles son las críticas de estos modelos? ¿No? Yo digo el modelo informativo, donde la autonomía está por encima, donde en la actualidad encontramos una exacerbación a ese principio de autonomía. Y la verdad es que yo siempre digo, nunca jamás podríamos lograr que la relación médico-paciente sea una relación simétrica, ¿no?, entre iguales. ¿Por qué? Porque quien tiene la información sanitaria, y por eso yo digo el monopolio, porque es quien conoce exactamente cuál es el diagnóstico, cuál es la evolución de ciertas enfermedades, es el médico que puede transmitirlo de la mejor manera posible, pero jamás el paciente lo va a poder comprender acabadamente porque no ha sedimentado los conocimientos. Ustedes se encuentran cursando la carrera y entonces ya tienen un bagaje diferente al mío, por ejemplo. Una vez que comiencen a ejercer y los años y la experiencia les van a dar otro contexto donde es imposible poder transmitir todo ese bagaje de conocimientos en algunas consultas. Entonces, siempre el médico estará por encima en cuanto al conocimiento y a la valoración de esa información sanitaria. Entonces, cuando hablamos de estos modelos, ¿no?, podemos decir que se caracterizan o se destacan la actividad o pasividad por parte del médico o el paciente, ¿no? Yo digo, bueno, en un modelo paternalista clásico, por ejemplo, la característica es la pasividad del paciente, ¿no? La parte activa es la parte médica. En un modelo deliberativo podemos encontrar como característica la guía, cooperación o la participación del paciente. ¿Y qué críticas tenemos o qué críticas podemos encontrar en realidad a la relación médico-paciente? Tres grandes críticas, ¿no? O sea, tres grandes situaciones que vulneran esa relación médico-paciente. Primero, los factores socioeconómicos. Tristemente, en nuestro país, y lo tenemos que decir así, los recursos sanitarios son escasos y en nuestro país son más escasos que en otros lugares, ¿no? Entonces, hay una diferencia, no es lo mismo el paciente que acude al servicio privado de salud que quien acude al servicio público. El desarrollo tecnológico, nuestro curso es muy corto y no vamos a poder hablar en realidad de todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías en salud, ¿no?, que podríamos hablar de la salud digital, pero eso también perjudica la relación médico-paciente. Pensemos en la actualidad que se habla tanto y sucede. Yo no sé la experiencia en La Rioja, pero en Buenos Aires se usa mucho la teleconsulta. Para muchos casos, muchas obras sociales, muchas prepagas tienen la teleconsulta. Y la verdad es que la teleconsulta tiene algunos reparos. Pensemos en un primer encuentro, yo digo, bueno, un servicio incluso de guardia, ¿no? Algunas prepagas ofrecen, en vez de que te vea el médico a domicilio, te ofrecen en forma gratuita
una teleconsulta a través de una plataforma. No es lo mismo. El médico ahí no puede realizar una adecuada anamnesis del paciente, ¿no? No puede observar situaciones, por ejemplo, nosotros estamos en el consultorio, llega el paciente al consultorio y lo vemos ya, incluso cuando llega caminando, podemos observar su marcha, podemos observar cómo está vestido, si hace 30 grados de calor y el paciente viene abrigado, viene con una bufanda, con una campera, algo nos está diciendo eso. Podemos observarle las uñas, hay cosas que las características de la piel, eso lo podemos ver, pero en una consulta presencial. Entonces tiene ciertas desventajas la teleconsulta. Por supuesto que tiene otras muy positivas, pero ¿qué marco con esto? Que en ciertas circunstancias, para arribar a un diagnóstico certero, muchas veces es necesaria la consulta presencial. Otra de las críticas que se le puede hacer es la hiperespecialización, ¿no? ¿Por qué decimos hiperespecialización? Porque yo pienso los médicos más grandes, ¿no? Digo, los médicos viejos que tienen que egresaron hace 40 años de la universidad, tienen otro bagaje. ¿Por qué? Porque no había tanto desarrollo tecnológico. Entonces no les quedaba otro recurso que aferrarse a una adecuada anamnesis para poder lograr un diagnóstico certero, ¿no? Y hoy, en realidad, el médico actual, el médico contemporáneo, cuenta con el desarrollo tecnológico, que también eso es de gran ayuda, pero a veces también nos hace perder de vista a esto que hablábamos en las clases anteriores, cuando decíamos el paciente como un todo, ¿no? Entonces la hiperespecialización, vos antes tenías un traumatólogo, hoy en realidad tenés que especializarte en algo más que traumatólogo, y entonces tenés el especialista de manos, el especialista de rodillas, tenés el gastroenterólogo que se especializa en esófago. Entonces digo, esto hace que muchas veces esa hiperespecialización nos haga perder de vista al paciente como un todo, incluido también su contexto y su grupo familiar. Y acá les traigo un párrafo, en realidad, que me gusta mucho, de Laín Entralgo. Él escribió 2 libros interesantísimos, uno es El médico y el enfermo y otro que habla de la relación médico-paciente. Y no lo voy a leer textual, ustedes después lo van a tener si les interesa para leerlo completo, pero en realidad Laín Entralgo lo que propone o lo que dice, ¿no? Que el fin propio de la relación médico-paciente en realidad no es otra cosa que buscar o provocar la salud del enfermo, ¿no? Nada más obvio, pero que de ningún modo en realidad le compete al médico o es una obligación médica hacer hombres buenos u hombres felices, ¿no? Y a veces también pareciera que el acto médico comienza como a desvirtuarse, ¿no? Cuando pensamos y decimos, bueno, en realidad tenemos como los médicos tienen el deber, en realidad, de quitarle el sufrimiento que le puede causar una enfermedad al paciente. Y lo cierto es que no podemos, porque el sufrimiento es algo existencial, es distinto del dolor. El médico puede tratar el dolor, pero no el sufrimiento. Yo podría hoy estar acá sufriendo, en realidad, y un médico no podría ayudarme. El dolor sí tiene que ver con la clínica médica y sí, entonces, sería un fin propio del acto médico, un objetivo de la medicina. Y ahí sí, ya entrando, ¿no?, en lo que es el acto médico, tenemos que hablar otra vez de la relación médico-paciente, ¿no? Y tiene algunas características la relación médico-paciente que debemos tener presente. La primera es una relación intersubjetiva. ¿Por qué decimos que es intersubjetiva? Porque hay un intercambio entre médico y paciente. El médico, en realidad, ¿quién es el médico? Es el profesional que debería encontrarse capacitado. Ya en nuestras primeras clases nosotros decíamos, el primer deber ético de un médico es saber de medicina. El médico, hay un médico, Conrado Stoll, ¿no?, que ha hecho un estudio, tiene una conferencia hecha al respecto, ¿no? Dice que el 80% de los pacientes que mueren en el medio de un acto médico, esa muerte se debe a un error profesional, a un error médico, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de que el profesional se encuentre capacitado, la responsabilidad, pero no la
responsabilidad como una consecuencia jurídica, sino digo la responsabilidad caracterizada por el desarrollo de las virtudes que los pacientes esperamos de los médicos. Entonces, si ustedes me preguntan a mí qué virtudes debería tener un médico, hay 3 grandes virtudes que no deberían faltarle: la prudencia, la templanza y la empatía. Son 3 virtudes que no pueden faltarle a un médico, que son fundamentales y que hacen justamente a la actuación diligente, que ya en un rato vamos a ver qué es esto de actuación diligente. Y a su vez entonces el médico actúa con discernimiento. ¿Por qué? Porque conoce, tiene el monopolio de la información sanitaria, ¿no? Es quien se encarga de diagnosticar y que conoce cómo es la evolución del diagnóstico de la enfermedad que el paciente tiene. Y la obligación de diagnosticar. Ningún paciente debería irse de una consulta médica sin un diagnóstico presuntivo. Esto no puede suceder. Y a veces pasa en los grandes centros de salud, pasa que los pacientes se van sin un diagnóstico presuntivo y muchas veces terminan después muriendo por la falta de la asistencia debida, ¿no? Entonces acá tenemos que poner bastante atención. Y por el otro lado tenemos al paciente en esta relación médico-paciente. Ustedes me van a escuchar siempre en las clases marcar que el paciente es una persona vulnerable en realidad. ¿Y por qué digo vulnerable? Porque depende del médico, porque existe una dependencia, depende de que el médico informe adecuadamente, depende que el médico diagnostique correctamente. Depende del médico también en cuanto a la contención, al modo en que ese médico va a comunicar, en realidad, porque a veces también cuando brindamos la información sanitaria, cuando comunicamos, podemos terminar causando un daño al paciente, ¿no? O a su familia. Entonces el paciente es un enfermo, una persona que está sufriendo alguna dolencia o malestar y que además ese malestar, esa enfermedad ha cambiado su vivencia existencial. Esto es la experiencia de enfermarse. Y entonces por eso se requiere de la empatía incluyendo, ¿no?, la tolerancia, la paciencia, porque hay ciertas patologías que requieren de un abordaje integral y diría yo interdisciplinario, ¿no? Cada vez más en esa relación médico-paciente las decisiones deben ser tomadas en equipo y no en soledad. ¿Cómo podemos definir entonces al acto médico? Como una forma especial de prestación de servicios, una relación entre por lo menos 2 personas, el médico, que es quien está en capacidad de sanar de acuerdo a sus capacidades y tipo de enfermedad que el paciente presente, y el enfermo que acude motivado por una alteración en su salud. A través del acto médico, entonces, intentamos promover la salud, prevenir enfermedades, curar, rehabilitar al paciente y acompañarlo cuando la clínica no alcanza, ¿no? Cuando ya desde la clínica no tenemos nada para ofrecerle a ese paciente. Favaloro, un médico cardiólogo que me imagino que todos conocen, decía, ¿no?, que en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente, ¿no? Y también los conceptos éticos y morales. De ese modo, entonces, la ciencia y la conciencia estarán del mismo lado, ¿no? Y él decía, del lado de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un médico sin ética, en realidad, no va a ir a buen puerto. Francamente, es así, ¿no? La ética, la reflexión del acto médico, de la toma de decisiones es fundamental. Un buen vínculo terapéutico en general baja muchísimo las chances de un juicio después por mala praxis. Esto ténganlo siempre presente en el ejercicio de la profesión. Y otra frase les traigo que también me parece interesante: cada relación médico-paciente es una situación particular, intransferible e irrepetible, y debe ser considerada y contextualizada. ¿Y qué significa esto? No es una frase suelta. ¿Por qué? Porque cada paciente es único. Yo hace un ratito les decía, podemos tener iguales enfermedades, iguales diagnósticos, pero cada paciente responde de un modo diferente. ¿Por qué? Porque la vivencia de la enfermedad, en realidad cada uno la va a vivir de un modo distinto. Cada paciente soporta más o menos una cantidad de efectos adversos, de síntomas, distinto. Entonces,
por eso, ¿no? Y el modelo el modelo de relación médico-paciente interpretativo, ¿no? Lo que nos interpela, lo que nos llama, entonces, es a considerar al diagnóstico y a la enfermedad y contextualizarla en ese paciente, ¿no? Y en esa familia. Y entonces acá, ¿con qué lo podemos relacionar? Y con la ética narrativa, ¿eh? La ética narrativa lo que nos propone entonces es tener en vista no solo los aspectos clínicos del paciente, sino todo lo que él nos relate, nos cuente, su modo de vida, su forma de ser, sus valores. Todo eso hacen a la relación médico-paciente y al humanismo médico. Y ahora sí, ¿no? Vamos a entrar en lo que tiene que ver con la ley de derechos del paciente. Como marco legal, la ley de derechos del paciente se encuentra regulada en la ley del año 2009, la 26.529. Es decir, esta fue la primera norma que nosotros tuvimos que establece derechos que tienen los pacientes. Otros países como Chile o Uruguay tienen la ley de derechos y deberes de los pacientes. ¿Esto significa que los pacientes no tienen deberes en nuestro país? Por supuesto que los tienen. Y los vamos a ir mencionando en las clases que nos toca hablar de este tema. Sin embargo, lo que la norma plasma son algunos derechos y que los plasma de modo de carácter enunciativo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber otros derechos, que estos son los que establece la norma, pero podría haber otros. ¿Y qué tiene de importante esto para ustedes? Que son deberes profesionales. Acá marca una cantidad de deberes que tiene el médico en el ejercicio de la profesión y en esa relación médico-paciente. Ustedes van a ver que en el Power yo desarrollo, ¿no? Cada uno de estos derechos y transcribo en el rectángulo lo que la norma dice, pero abajo va a haber siempre algún globo o alguna explicación, que es lo que voy comentando, que es lo que me interesa que les queden claro, que tiene que ver y lo que se relaciona, en realidad no tanto con la ley, sino con los aspectos éticos o situaciones en las que algunos de esos derechos se pueden ver vulnerados. Otros deberes que tienen los médicos, los profesionales y que surgen de la relación médico-paciente es el de asesoramiento o consejo. Ustedes van a ver que en una parte de la ley, cuando se habla de consentimiento informado, ahí es donde tenemos la pauta de que nuestra legislación adhiere al modelo deliberativo. ¿Por qué? Porque nos habla de tratamiento propuesto. Quiere decir que el médico un tratamiento tiene que proponer, debe dar un consejo profesional. La actuación diligente, ¿eh? ¿Qué es la actuación diligente? La diligencia tiene que ver con la pericia, con poner nuestros mejores oficios, lo máximo, nuestros máximos esfuerzos para llegar al resultado querido. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos violar ciertos deberes como el de conocimiento, el de previsión, la veracidad. Entonces, esto hace a la actuación diligente, ¿eh? Es decir, el ejercicio de la profesión de un modo responsable, serio. Realizar las prácticas necesarias para mantener la vida del paciente. Cuando hablamos de esto, lo que pretendemos en realidad es que en ciertas circunstancias, hoy por hoy podríamos decir, en el ámbito de la emergencia, de la urgencia, un paciente que llega, por ejemplo, en paro, bueno, el primer deber que tiene el médico es reanimar en realidad. Si después no había criterio de reanimación o, bueno, eso, o había una directiva médica anticipada, en el marco de la urgencia siempre está por encima la beneficencia. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces en los equipos de salud uno nota que realizar las prácticas necesarias para mantener la vida del paciente, lo que significa que tenemos que reanimar siempre y podemos llevar al paciente a una situación de encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico? Es que con las prácticas que nosotros le realicemos a un paciente, en realidad ya más que un beneficio le estamos causando un daño, ¿no? Y eso desde el punto de vista moral es ilícito. Abstenerse de asegurar un resultado, nunca los médicos, los abogados tampoco podemos prometer un resultado, ¿no? Lo que nosotros podemos comprometer es la realización de nuestros mayores esfuerzos para llegar al objetivo querido, pero no podemos garantizarlo. Y finalmente, reducir
los riesgos a los que se somete al paciente. Esto también es importante, esto merece una reflexión siempre por parte del equipo de salud. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertas circunstancias, situaciones clínicas particulares de cada paciente que hace que el equipo de salud se plantee, bueno, conviene en este contexto a este paciente llevarlo al quirófano y colocarle un botón gástrico, por ejemplo. Entonces siempre tenemos que reducir los riesgos, ¿no? Pensar en buscar aquella alternativa menos gravosa para el paciente, lo que menos daño pueda causarle. ¿Para quién rige la Ley de Derechos del Paciente? Para los pacientes, los profesionales de la salud, y la ley dice agentes de seguro de salud, es las obras sociales, las prepagas y cualquier efector, hospitales, clínicas privadas, consultorios médicos. ¿Y quiénes están obligados a cumplir estos derechos? No solo los profesionales de la salud, también, por ejemplo, los empleados administrativos del lugar a donde se lleve a cabo un acto médico. Incluso la ley, fíjense que dice, ¿no?, que la constituyen derechos esenciales para los pacientes, pero vamos a ver que algunos de esos derechos se hacen extensivos también a los familiares de los pacientes. La primera reflexión que tenemos, lo que tenemos que pensar es quién es el paciente. ¿Quién es paciente? Entonces, ha habido a lo largo de los años una discusión doctrinaria, ¿no? Si paciente era aquel que recibía una atención terapéutica por una indicación terapéutica, o si paciente es aquella persona acreedora del servicio de salud considerado globalmente. En este sentido, podríamos decir, a mi juicio, si ustedes me preguntan qué pienso yo, para mí paciente es toda persona acreedora del servicio de salud. ¿Por qué digo esto? Porque algunos autores han planteado que, por ejemplo, la persona usuaria de los servicios estéticos no sería paciente, sino que sería cliente. Yo no estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque la persona que acude también por servicios estéticos en realidad tiene algún problema quizá, en todo caso, que tiene que ver con su salud psíquica. Algo de lo que ve, que el espejo le devuelve de su imagen, le desagrada, ¿no? Entonces ahí necesita una reflexión. También tenemos que decir que es paciente. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo un acto médico, además. Entonces es paciente, siempre es paciente. El deber de asistencia, bueno, ustedes van a ver acá, la norma dice quiénes tienen prioridad, y fíjense que cuando habla de la prioridad, habla, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes como prioridad número 1 en asistir a un paciente, pero también la asistencia implica el deber de continuidad. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo tengo un paciente a mi cargo, ya sea por internación o porque vino al consultorio, yo no puedo dejar de atenderlo, no puedo dejar de brindarle mis servicios sin antes haberlo derivado. Y hasta que no se haga cargo otro profesional, está bajo mi responsabilidad ese paciente. Y si yo no lo derivo a tiempo, en realidad, puede esto ser una fuente de responsabilidad y que se lo conoce como omisión de la asistencia debida. El trato digno y respetuoso, el trato digno y respetuoso es el que yo les decía que se hace extensivo este derecho también a los familiares o acompañantes de los pacientes. Cuando hablamos de trato digno y respetuoso, en realidad lo que estamos pensando es, primero, en ser respetuosos de acuerdo a las convicciones de cada paciente, respetar su intimidad y pudor, y también tiene que ver, en realidad, con aceptar lo que el paciente desee, ¿no? Eso también hace al trato digno y respetuoso. Hace algunos años, antes de la pandemia, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, se hizo un estudio en el que se le consultó a usuarios, a pacientes de hospitales públicos de la ciudad, qué entendían ellos o cómo sentían que el médico los había tratado respetuosamente, ¿no? O que le habían dado un lugar respetando, ¿no?, su dignidad. Entonces surgieron algunas palabras que yo se las traje acá porque tienen que ver justamente con el trato digno y respetuoso y que plasman una buena relación médico-paciente que darían cuenta entonces de un adecuado vínculo terapéutico.
todas estas palabritas en realidad las podríamos resumir, ¿no? En primero el tiempo, porque del otro lado me podrían decir, bueno, pero tenemos que ver un paciente cada 15 minutos, y yo en 15 minutos no puedo desarrollar un vínculo terapéutico. Sin embargo, cuando hablamos de tiempo, en los primeros 3 minutos que se inicia la consulta, que comienza la consulta, el paciente da cuenta de una cantidad de información. Entonces, para ello y para poder valorar esos 3 primeros minutos es importante, por ejemplo, mirarlo a los ojos. En la práctica uno ve en la actualidad, y en mi experiencia personal, estuve enferma las últimas 2 semanas, me tocó ir a una guardia y la médica que me atiende me llama, nunca se había levantado de su escritorio y además tenía el escritorio con un panel de acrílico, ¿no? Entonces ella miraba la computadora, me dijo buen día, y miraba la computadora, todo el tiempo mirando la computadora, me preguntó los síntomas, iba anotando mirando en la computadora. Y bueno, eso daña la relación médico-paciente, ¿no? Yo en mi caso era una guardia por un cuadro respiratorio, pero fíjense, muchos médicos hacen esto, ¿no? En un control, en un seguimiento de alguna patología, no miran a los ojos al paciente. Es importantísimo que podamos mirarlo a los ojos. Llamarlos por su nombre cambia diametralmente la relación médico-paciente. Mostrar tolerancia, hacerlos participar, escucharlos. La empatía, poder ponernos en lugar de ese paciente, que tiene una cantidad de dificultades. Muchas veces quienes trabajen en el ámbito público, en el ámbito hospitalario, van a encontrarse con situaciones no solo emblemáticas, sino realmente difíciles, ¿no? De esa familia, de ese contexto, de ese paciente, que requieren de la empatía del médico. La intimidad es otro punto importantísimo. La intimidad se relaciona con, no solo, porque la norma, fíjense que habla de todo lo que tenga que ver con la manipulación de la información sanitaria, que es importantísimo, porque la información sanitaria es información sensible. Información sensible, ¿por qué? Porque la información a la que ustedes van a acceder de ese paciente podría llegar a causarle situaciones de discriminación, situaciones graves. Entonces, todo lo que toda la información a la que nosotros accedamos de un paciente debe ser preservada, ¿no? Por la intimidad y la confidencialidad, ¿no? Son 2 características fundamentales. De hecho, la norma, fíjense que hace una remisión a una ley especial. No tienen que saberla esa ley, solamente les digo que es la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, una ley en nuestro país que protege especialmente aquellos datos que puedan causarle algún dato sensibles, ¿no? Datos que puedan causarle algún daño a los pacientes. También cuando hablamos entonces de los datos de la intimidad, tenemos que pensar entonces no solo en la protección de datos de la historia clínica, sino también en el ámbito de las internaciones, los momentos de higiene, los momentos de sueño o vigilia, que ahí se ve vulnerada la intimidad. La verdad es que hay estudios, ¿no? Que ya han marcado que lo cierto es que, por ejemplo, a los momentos de higiene en una internación o la luz en la terapia intensiva, a veces te prenden esa luz blanca, fuerte, potente a la noche. Bueno, esas son cosas que afectan en realidad a los pacientes y que no se han cambiado. También los ateneos médicos, los hospitales escuela, que muchas veces, bueno, que los alumnos tienen el derecho a poder acceder, a poder ver a los pacientes, pero que a veces al paciente no se le dice absolutamente nada. Otra situación que puede vulnerar la intimidad del paciente: yo estoy haciendo la recorrida y tengo un paciente que se encuentra ventilado, sedado, y tengo que ir a ocultarlo. Bueno, el respeto a la intimidad en realidad es acercarse a ese paciente y decirle buen día, lo que uno le va a hacer, más allá de que esté con los ojos cerrados y que esté sedado. ¿Por qué? Porque la sedación para la asistencia mecánica respiratoria es leve y muchas veces son pacientes que se encuentran cognitivamente conectados con el entorno, ¿no? Entonces esto hace al respeto, al trato digno y respetuoso, al respeto de la intimidad de esos pacientes. Las exploraciones diagnósticas también podrían ser un punto de vulneración del derecho a la intimidad. Las exploraciones diagnósticas, el claro ejemplo, hace unos años se solía decir, bueno,
sacate la ropa y acostate en la camilla. Hoy no se le dice eso a un paciente, sino que siempre le decimos qué es lo que le vamos a hacer, y en general no es sacate la ropa, sino por ahí levántate la remera para escucharte, a ver cómo están los pulmones, o escuchar el corazón. La autonomía de la voluntad, que es otro derecho que tienen los pacientes, que se diferencia de la autonomía que habíamos visto en los principios que propone el principialismo, ¿eh? La autonomía de la voluntad en la Ley de Derechos del Paciente es un derecho que tienen los pacientes y que encuentra límites. La autonomía, por supuesto que tenemos que respetarla, la podríamos definir en realidad como la posibilidad que tiene el paciente de aceptar o rechazar determinadas prácticas clínicas propuestas. Ahora bien, cuando veamos el modo de suscribir el consentimiento informado o de ejercer la autonomía, ahí vamos a observar en realidad que esa autonomía en realidad no es absoluta y que tiene ciertos límites, ¿no? Bueno, en ese sentido también nos habla de la situación de la persona menor de edad, ¿no? Entonces, ¿cómo va a tomar las decisiones la persona menor de edad? En ese sentido, ustedes van a ver, nosotros lo vamos a ver cuando veamos consentimiento informado, ¿no? Pero digo, siempre en realidad el paciente tiene derecho a dar su opinión, a poder, el derecho a ser oído por el equipo médico, ¿no? Más allá después si está por encima la autonomía o la beneficencia, ¿no? Porque la autonomía siempre va a ser ejercida en consonancia con la competencia que tenga el paciente. Están muy relacionados autonomía con competencia. Cuando veamos consentimiento informado, esto lo vamos a profundizar. Y tiene algunos límites, ¿no? Esa autonomía. Primero, el primer límite que me viene a la mente es el daño a terceros, ¿no? Yo puedo ejercer mis derechos en tanto que no le causen daños a terceros. Así lo dice la propia Constitución Nacional. La Constitución es la máxima ley que tiene un Estado y que todo el ordenamiento jurídico, es decir, todas las leyes que vayan saliendo, deben ajustarse a lo que dispone la Constitución. La ley es otro límite también a la autonomía. Y más allá de la ley, digo, porque puede haber una ley que limite la autonomía de las partes, también el orden público. Quiere decir que hay leyes que más allá de que se encuentre la ley, esa ley debe respetarse y no hay derecho a una autonomía. Por ejemplo, digo, bueno, el tratamiento de la enfermedad de tuberculosis, o el deber de denunciar e iniciar tratamiento por leptospirosis, ¿no? Y hay leyes específicas de salud pública que no pueden ser contrariadas. Por ejemplo, vacunas en menores de edad. Es de orden público. Los padres deben vacunar a sus hijos, ¿eh? No pueden negarse a la vacuna, no está por encima la autonomía de esos pacientes. Y otro límite que mencionan en realidad las normas es la moral y las buenas costumbres en el ámbito de la salud. No me vienen ejemplos claros, pero digo, bueno, por ejemplo, un paciente no podría salir desnudo a correr por los pasillos del hospital. No es que no está cometiendo un delito, pero tiene que ver con la moral y las buenas costumbres. No es posible ello. La interconsulta médica es otro de los derechos que tienen los pacientes y tiene algunas particularidades. ¿Por qué? Porque la interconsulta médica es un derecho que tiene el paciente, pero el Código de Ética Médica en el artículo 11 dice, ¿no?, que en casos difíciles o prolongados, complejos, es conveniente que el médico en realidad haga una consulta, provoque alguna junta médica en beneficio de la salud y dice de la moral del enfermo, ¿no?, pensando justamente en esto de respetar los valores de cada paciente. Y la Cámara Civil de Buenos Aires ha dicho ya hace algunos años que conforme avanza la ciencia médica, conforme progresa la medicina,
se requieren en mayor medida de especialistas, ¿no? Y entonces es necesario que el médico, más allá, salvo en caso de urgencia, haga una interconsulta, haga una derivación, pida una segunda opinión, porque esto va a dar cuenta de esa actuación diligente. Entonces nosotros después lo vamos a volver sobre esto cuando veamos las características de la Lex Artis, ¿no? Esto de las buenas prácticas médicas a la hora del ejercicio de la profesión. La confidencialidad. La confidencialidad es otro derecho que tienen los pacientes. Y también acá la confidencialidad tiene que ver con toda la elaboración y manipulación de todo lo que tiene que ver con la información sanitaria. ¿Qué implica, qué significa la confidencialidad? Entonces, que todos aquellos datos a los que accede el médico, de datos clínicos, íntimos de cada paciente, se encuentran amparados por el secreto médico. Y cualquiera que no sea directo legitimado para recibir tales revelaciones. Y también podría verse vulnerada la confidencialidad en algunas situaciones, ¿no? Digo, bueno, cuando el médico, por ejemplo, tiene que comunicar algún diagnóstico, algún dato sensible, debe hacerlo de un modo personal y no degradante. Y ahí también tenemos que ser muy cuidadosos en realidad si el paciente llega a la consulta acompañado, si realmente ese paciente quiere que quien lo está acompañando escuche todo, ¿eh? Entonces acá también, ojo, y uno ahí tiene que sondear a ese paciente para ver hasta dónde, cómo comunicar, hasta dónde, y por supuesto no hacerlo de un modo degradante. Acá ahora voy a dejar de compartir, tomo 5 minutos y vamos a hacer un sondeo, pero ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, respecto de la confidencialidad? Si el paciente se muere, ¿no? El paciente muere y la familia quiere acceder a la información sanitaria de ese paciente, por ejemplo, al diagnóstico que lo llevó a la muerte. ¿Ustedes podrían informarlo? ¿Deberían informárselo a la familia? No, Sí, yo creo que sí, porque es un derecho, o sea, tienen que saber por qué murió, qué es lo que sucedió, qué es lo que falló. pero nosotros lo hicimos, digamos, básicamente como un pacto con el paciente donde nosotros respetamos su decisión. Creo que es ahí donde va. Es muy difícil la situación porque obviamente la familia va a decir, bueno, pero usted está ocultando información. No, yo no le estoy ocultando información, yo le estoy respetando la decisión de mi paciente por sobre sobre lo que ustedes me quieran imponer a mí. Entonces es como una situación muy compleja, pero yo en lo personal no la informaría, porque o sea, es la decisión de mi paciente, no de la familia. Exacto, porque acá alguien decía la familia tiene derecho a saber por qué murió, por supuesto, en realidad siempre hay una causa de muerte, la causa de muerte sí es una obligación, es un deber informar esa causa de muerte, pero no así, por ejemplo, el diagnóstico que aquejaba a ese paciente, porque podemos estar afectando la confidencialidad. La confidencialidad, entonces, es un derecho que perdura más allá de la vida del paciente. Si la familia quiere acceder a esa historia clínica, solamente lo puede hacer con una orden judicial. Yo no podría, como hija, ir a pedir... Disculpen, no podría ir a pedir la historia clínica, por ejemplo, de mi madre, ¿sí? Necesito entonces, si ella ya falleció, una autorización. La siguiente pregunta que les hago para seguir sondeando y profundizando en esto, para después seguir avanzando, imagínense que ustedes son médicos de planta de terapia intensiva. Tienen a un paciente mayor, adulto, internado, que se encuentra, no tiene competencia. Bien, y ustedes tienen que dar el parte médico, ¿no? En algunos sanatorios, en algunos hospitales se dan 2 partes por día, en otros una sola vez. Entonces uno sale y llama, ¿no? Y dice familiares de Pérez, por ejemplo. Y se acerca
tenemos una paciente internada que está sedada, que no puede ejercer su autonomía, se acerca el marido de Pérez y se acerca también la madre de Pérez. Brindan el parte médico, dan la información sanitaria. Usualmente se le da a los familiares más cercanos, tipo al marido, el que convive junto, principalmente antes que a la madre. Siempre hacen esa pregunta. ¿Cómo hacen, Arena, la pregunta? Está muy bien lo que estás diciendo. Preguntan quién es el familiar más cercano y ahí aparecen todos los familiares casi siempre. Y ahí preguntan quién es, si tiene marido, usualmente primero se le informa al marido y después el marido sale y informa, ejemplo, a las otras familias. Porque es el que convive con la persona, sería. Profe, yo tengo una pregunta en esto. Sí. Si, por ejemplo, según el caso que usted nos está planteando, de que si viene, o sea, nosotros vamos, le damos el informe a la pareja de nuestra paciente, y si esta pareja a nosotros nos dice, yo no quiero que informen al resto de la familia, ¿qué hacemos? Porque nosotros ahí... Espera un minuto. Acá me decís, porque vamos a contextualizar, ¿quién es la pareja? ¿La pareja están casados hace algún tiempo? ¿Son novios? ¿Quién es esa pareja? A ver, dependiendo del marco legal, obviamente, en el marco legal tiene más importancia y más peso una pareja, un marido o una unión convivencial que un noviazgo. Eso sí lo comprendo. Pero supongamos que vienen conviviendo hace mucho tiempo. Y nosotros no sabemos, obviamente, el contexto de cada familia, o sea, de la paciente con su familia y con su pareja. Entonces, si nosotros viene y nos dicen, bueno, sí, yo soy la pareja, novio, marido, lo que sea, porque no les preguntamos, ¿usted es el marido o es el novio o es el conviviente? Lo que pasa es que creo que acá viene un papel que ellos pueden tener como de 3 años de convivencia y ahí recién es dependiendo de eso, creo que es así. Porque sin ese papel vos no podés tomar decisiones por encima del paciente. Ahí ya vendría a ser la madre, a pesar de que vos vivas, ejemplo, 5 años con la pareja y no tengas ese papel, no sirve de nada. Tipo, creo que lo que yo tengo entendido es así, ¿no? Tipo, ahí pasaría a ser la que toma decisiones la madre. No sé, profe, diga usted. O esa pareja a nosotros nos dice, no quiero que le digan nada a la familia, y la familia está afuera. Ahora lo voy a aclarar. Verónica, ¿viene en relación a lo que están diciendo las chicas? Sí, profe, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Casualmente era sobre eso. Si la pareja tiene más derecho que la familia, ya sea que supongamos que es una pareja, porque yo creo que en el marco legal no cuenta si tienen los 3 años de convivencia. Eso es lo que tengo entendido. Quería saber si tienen más bien, derecho los hijos. la pregunta era, y los quería llevar a la práctica con situaciones concretas, porque pasa esto. ¿Y qué hacemos? Pues la información sanitaria está protegida por la intimidad y la confidencialidad del paciente, ¿no? No podemos fallar ahí, no podemos fallar, más allá de la norma también por la ética, porque digo, el secreto médico es parte del propio juramento hipocrático. Y en la práctica nos pasa esto. Bueno, acá claro, Narena primero habló bien, dijo correctamente, tenemos que ver si está la madre y el conviviente, el cónyuge, la información se la damos al cónyuge, eso es correcto. Ahora Camila nos vino ahí a embarrar un poco la cancha, porque dice, bueno, pero no sé en realidad si están conviviendo, si es el novio, eso no lo pregunto, ¿cómo hacemos ahí? Entonces ahí Narena dice, tenemos que tener el papel de los 3 años de convivencia. No, la ley no nos exige que esté hecho ese papel, en realidad, frente al consentimiento informado. Después vamos a volver si queda alguna duda de ello, pero no el brindar la información sanitaria solamente se la podemos informar la ley establece una prelación, ustedes lo van a encontrar no en la Ley de Derechos del Paciente, sino en su decreto reglamentario.
Y allí establece entonces que la prelación es el cónyuge o conviviente, no importa si está hecho el papel, y luego sí ascendentes, descendientes de ese paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a dar el parte médico, en realidad a veces, en la práctica a veces se acerca toda la familia a escuchar y no tengo que revelar nada grave, decir el paciente está estable, no doy ninguna información acerca del diagnóstico, no pasa nada que escuchen todos, pero si yo tengo que decir alguna característica de la patología del paciente o de repente, y ahí sí me voy a adelantar un poquito a lo que es el consentimiento, pero nos tenemos que plantear, por ejemplo, una readecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Quién va a firmar ese consentimiento? Tengo que tener certeza si es el conviviente o no. Acá tenemos antecedentes jurisprudenciales, pues lo cierto es que si no hay un documento que acredite que es el conviviente, que es el marido, en realidad, y el tiempo, a los médicos esto se les complicaría. Entonces ahí tenemos que evaluar, tenemos que hacer alguna interconsulta, avisar al abogado del hospital, de la clínica, quién va a firmar ese consentimiento, en realidad, esa readecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Por qué? Porque quizá en esa readecuación o en el rechazo de tratamiento nos estamos jugando la vida del paciente. Entonces, tiene que estar ahí acreditado formalmente, ¿no? Digo, bueno, si no hay una directiva médica anticipada, ¿quién es? Y ahí la justicia ha hecho una distinción, ¿no? Y entonces dice, no es lo mismo los familiares de origen que los familiares actuales del paciente. Entonces, en este caso está por encima el conviviente o el cónyuge respecto de, por ejemplo, los padres del paciente. María, tenés la mano levantada. Bem, profe, uma consulta. No caso, quando não há cônjuge, convivente, há-se uma situação que poderia ser familiares de até o 4º grado de consanguinidade. Que vendría a ser? 4º grado son hasta primos, tíos, primos. 4º grado son los primos, los hijos de nuestros tíos serían los primos. Eso es 4º grado, pero fíjense que para el consentimiento informado la ley no habla de hasta 4º grado. Para el consentimiento la ley es bastante laxa, lo vamos a ver, así que no se turben ahora con esto, pero lo dice cónyuge conviviente o familiares cercanos o cualquiera que esté acompañando al paciente incluso, para firmar y autorizar alguna práctica en el marco de que ese paciente no pueda brindar su consentimiento informado. Pero eso lo vamos a ver con consentimiento. Lo que a mí me interesa entonces que les quede claro hoy, que la confidencialidad perdura por sobre la vida del paciente y quienes pueden acceder a esa información sanitaria si el paciente ya no está, es mediante una autorización judicial. Esto ténganlo bien presente. Profe, una consulta. Voy a volver a compartir. ¿Creen que hay? Sí. Yo quería consultar con respecto a qué ejemplo, si doy un ejemplo X, ¿no? Yo soy la hija de un señor que está internado y mi madre no sería la mujer que tiene ahora mi padre, se supone. Cuando vamos a recibir el consentimiento informado, ¿quién tiene más peso? ¿La mujer actual, que es la cónyuge, o yo que soy su hija? La cónyuge. La cónyuge. Es terrible, ¿eh? Es terrible, porque si la cónyuge además hace poco que está en pareja, es terrible. Es algo de lo que yo no estoy tan de acuerdo. Pero ¿saben qué? Les adelanto esto, lo vamos a ver en las clases, pero tengan siempre presente y háganle propaganda y propicien a que los pacientes lo firmen la directiva médica anticipada. La directiva médica anticipada es lo que a ustedes como equipo de salud les va a permitir en realidad asegurarse de que el paciente ejerce su autonomía en realidad. ¿Por qué? Porque el paciente en la directiva podría dejar a alguien el nombre de una persona para que firme ese consentimiento informado si el paciente no puede hacerlo. Lamentablemente no tenemos tantas directivas anticipadas por algunas cuestiones, después, bueno, las vamos a conversar. Pero ténganlo eso presente. Acá hay dos manos, Bautista y después Ana Paula.
Sí, pues yo tengo una duda supongamos que el paciente es menor de edad, pero no 5, 6 o 10 años, sino ya 16, 17, donde ya sobreentiende muchas cosas, y que los padres pidan no informarles sobre la evolución o sobre lo que esté pasando. En ese caso, ¿qué se hace? ¿Se mantiene la palabra de los padres o cómo actuaríamos? Lo vamos a ver la situación del menor de edad, pero porque ahí vos me dijiste, por ejemplo, 17 años. 17 años en realidad consiente todo tipo de tratamientos, porque a partir de los 16, para todo lo que tiene que ver con salud, se lo considera como un adulto. Dicho esto, más allá del rango etario, que eso después lo vamos a ver, no se olviden nunca quién es nuestro paciente, porque nuestras obligaciones están para con nuestro paciente. Por supuesto que si lo que los padres dicen no le digamos el diagnóstico porque le puede causar un daño, y esto está justificado porque, no sé, el paciente tiene alguna situación de depresión, tiene algún problema. Bueno, en ese caso existen resortes legales para no dar la información y hacer caso a la familia. Pero si no, no se olviden nunca de quién es el paciente, porque suele pasar, incluso con un adulto, a veces con un adulto mayor, el médico termina hablando con la familia y no con el adulto mayor, y las decisiones las toma la familia, y el adulto mayor está competente, solamente que tiene 80 años. Entonces digo, no nos olvidemos quién es nuestro paciente. Nuestros deberes profesionales están para con los pacientes, no con la familia. Con la familia el trato digno y respetuoso, pero la confidencialidad, la información sanitaria, el consentimiento, es con el paciente, Eso es con el paciente. Esperen que en el chat pusieron una pregunta que puede llegar a ser interesante. En el caso de un paciente VIH, ¿cómo decirle a su pareja que podría haber estado expuesta al virus? Ese es un dilema ético. Esto lo puso Guanais. Es un dilema ético. Tenemos problemas a veces en los comités porque nos llegan estos casos a consulta. Nuestro curso es muy corto y no podemos estudiar una cantidad de situaciones ético-legales dilemáticas. Hay una ley de VIH nueva que salió allá por julio del año 22, que además se hace extensiva a VIH, ITS y tuberculosis, y que entonces ahí dice que la posibilidad de revelar el diagnóstico queda a criterio médico. Entonces los médicos se encuentran en una cuestión dilemática, porque puede haber una responsabilidad profesional, pues yo no puedo violar el secreto médico. Entonces genera cuestiones dilemáticas. Lo cierto es que en realidad vuelvo a lo mismo. ¿Quién es nuestro paciente? Y está el deber de confidencialidad. ¿Cómo puedo yo abordar entonces? Tenemos estrategias de comunicación para buscar la adherencia o que el paciente se vuelva proactivo en el tratamiento. A veces te puede pasar incluso que son pacientes que se niegan a realizar el tratamiento, o que médicos infectólogos saben por boca del propio paciente que no le gusta usar profilaxis. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el médico? Informar, no solo dar información sanitaria, informar acabadamente buscando que el paciente adhiera al tratamiento, que actúe correctamente. Por ejemplo, decirle que si contagia a una pareja o contagia a un tercero, entonces va a quedar incurso en un delito, y que entonces ahí el médico podría llegar a denunciar. Yo, bueno, no voy a hacer la denuncia penal, pero tratemos de buscar que colabore. A nosotros nos ha pasado en nuestro hospital un caso dilemático de VIH. No estaba vigente todavía la nueva ley, pero ¿cómo lo resolvimos? Porque la nueva ley, además, me olvidé decirles, también incluye a las hepatitis virales. En ese momento no estaban las hepatitis virales con esta protección. Entonces lo que hizo el equipo de infectología fue informar a la familia de que el paciente tenía una hepatitis viral, y que entonces la indicación terapéutica era que todos pasen por el servicio de infectología para corroborar si se encontraban contagiados y eventualmente iniciar tratamiento. Y de esa manera, al pasar al servicio de infectología, los médicos siempre van a consultar si, o sea, vos te llega un paciente que tiene hepatitis B, le vas a ofrecer hacer un VIH, porque acuérdense que el VIH va con consentimiento informado. Bueno, lo vas a ofrecer y bueno, ahí queda a criterio del equipo de salud cómo continuar.
No sé si quedó clara esa respuesta. Ana Paula, tenés la mano levantada, te escucho a vos y vuelvo a compartir pantalla. Profe, yo le quería consultar en el caso de que una persona que no tiene familiares, o sea, y yo la acabo de conocer, o sea, soy su amiga nueva y le pasa algo, ¿qué sucedería en ese caso? Bueno, ahí cuando tenemos, es el que acompaña en realidad, porque suele pasar, ¿eh? Vos sabés que no es una cosa rara lo que vos estás diciendo. Hay muchos pacientes que llegan solos o que tienen familia, pero que en realidad se termina haciendo cargo de esa persona o un vecino, porque la familia no va. Suele pasar esto. Bueno, ahí en realidad ese vecino que lo está acompañando puede firmar el consentimiento informado. Después vamos a ver algunas particularidades, ¿no? De ciertas situaciones, eso lo vamos a ver cuando nos Profe, toque avanzar, sí. profe, ahí justo lo que están hablando en la serie esa, creo que era Chicago Med, que por ahí la nombra usted. Hay una situación también que un chico joven lleva a una chica así como desmayada a la guardia, la ingresan todo, bueno, tenía un problema pulmonar, no recuerdo bien qué era, y se había desvanecido y se dan con que tenía como una enfermedad grave. Y bueno, le dicen al chico, ¿vos sos el novio? Sí, no respondía directamente. Le dicen, en realidad nos conocemos hace 3 días. Bueno, porque necesitamos contactar a un familiar directo y no hay, y sos la única persona que lo trajo, así que vos tenés el derecho de firmar este papel para que le hagamos un tratamiento que de cuál depende la vida de ella. Le dice, pero yo no, hace 3 días que estamos, pero sos la única persona, tenés que firmarlo, le dice. Vos decidís, le dijeron, en ese caso. Ahí, bueno, vamos a traspolar y hacemos de cuenta que esta consulta, esto que pasó en Chicago Med, está pasando en Argentina. Entonces ahí eso puede firmarlo esa persona. Ahora, si la paciente, si esa persona que acompaña no lo quiere firmar y la paciente está en una situación que no puede dar a conocer su voluntad, ¿no? No puede ejercer su autonomía. Lo que prima allí es la beneficencia en esas situaciones, ¿no? Si yo no tengo quien me firme el consentimiento, en realidad tengo que hacer lo que sea correcto y bueno para el paciente. En Estados Unidos el problema que tenés es que siempre en Estados Unidos no te hacen una práctica si no hay un consentimiento, porque la autonomía está por encima de todo, ¿eh? Lo que hablaba hoy, modelo informativo a la cabeza. Es el ejercicio de la medicina en Norteamérica es bastante un ejercicio de la medicina defensivo, digo yo, ¿eh? O sea, informo todo hasta incluso cuando informo riesgos hipotéticos. Yo informo absolutamente todo para que no vaya a ser que después me venga una responsabilidad profesional. En nuestro país no sucede eso, ¿no? La verdad es que lo que se pretende es buscar un modelo de relación médico-paciente de tipo deliberativo y que además siempre se escuche y se respete la voluntad del paciente, pero la beneficencia tiene un peso. En nuestro país tiene peso la beneficencia. Vamos a ver en qué situaciones la beneficencia está por encima de la autonomía. Bueno. ¿Y para usted cuál es mejor? ¿La situación de acá de Argentina o la de Estados Unidos? Me quedo con la Argentina. Me quedo con la Argentina. ¿Sabés por qué? Yo no soy crítica del paternalismo, yo soy crítica del paternalismo clásico, pero hay un paternalismo atenuado. En la práctica, yo no soy médica, fui estudiante de medicina, pero no soy médica, y tengo mucha relación con muchos médicos, y en lo familiar me ha tocado situaciones dilemáticas y difíciles. Y una de ellas, y se las voy a compartir para que vean con claridad, como familiar de paciente, lo que implicó. Me tocó transitar con mi mamá un cáncer de esófago tremendo, donde mi mamá murió, pero murió realmente en muy buenas condiciones clínicas, ¿no? Sin sufrir. Y el médico tratante, un gran médico, en un momento, imagínense que a mí me encanta medicina, leo mucho, tengo bastante conocimiento, no estoy a la par de un médico, pero digo, en la media de los pacientes quizá estoy un poquito más arriba. Y me acuerdo que cuando yo vi el primer estudio que le hicieron, que fue una endoscopía, sale una lesión que me daba cuenta que no estaba bien, hablo con su médico clínico y ahí había que esperar la biopsia fue terrible. Y empecé a leer, imagínense, Google,
Doctor Google, Doctor Yahoo, todo lo que encontré a mi alcance lo leí. Cuando hablo con el médico tratante, yo quería que me dijera la expectativa de vida, cuál era, que me confirmara respecto de lo que se había encontrado después de la cirugía. Y él me contestó que esos eran números, que no podíamos establecer una expectativa de vida. A la distancia lo veo ahora y digo qué bueno, porque en realidad si él me hubiese dicho la verdad, estaba clara, o sea, claramente lo que surgía de la anatomía patológica de la cirugía, de la historia clínica de mi madre, se sabía que no era bueno el pronóstico, no es que yo iba a tener mamá por 10 años. Sin embargo, es ese paternalismo atenuado por parte del médico sirvió para que yo la pueda acompañar transitando esa enfermedad de un modo proactivo, porque a veces la familia también, si le damos una noticia cruenta, muchas veces terminan no pudiendo emocionalmente colaborar con el paciente. Con lo cual lo digo en primera persona, por eso yo elijo el paternalismo clásico. Yo confío en los médicos. Muchos me pueden criticar, soy bastante deontologista, lo que a mí me dice el médico yo lo hago a rajatabla. Pero confío, yo elijo a mis médicos y pongo toda mi confianza en ellos. No hago lo que me digan. No todos los pacientes son así. En Estados Unidos, olvídate, jamás van a ser así. En Estados Unidos vos tenés del otro lado un futuro contrincante de un proceso judicial. La verdad que los médicos son bastante perseguidos en el ejercicio de la profesión. En nuestro país hay de todo, pero yo siempre digo que cuando hay un buen vínculo terapéutico y lo que hace que yo digo hoy, a ver, ese médico a mí no me informó adecuadamente, claramente. No me dijo, por ejemplo, ni se lo dijo a mi mamá cuáles eran los efectos adversos de la cirugía que le han hecho. O sea, fue tremenda la cirugía, una carnicería para que viva un año más, terrible. Yo lo pienso hoy, a mí me diagnostican así, yo no me hago tocar. Y digo, bueno, pero tuvo una buena calidad de vida. O sea, fue paternalista, atenuado, pero ella murió con una buena calidad de vida. Entonces, es difícil. Otro paciente quizá va y termina iniciando acciones judiciales por esto, pero no van a ir a ningún lado esas acciones judiciales. Eso ténganlo presente. Siempre tiene que haber un daño, ¿no? Entonces yo digo, cuando hay un buen vínculo terapéutico, cuando el paciente y la familia se sintió acompañada por el equipo de salud, por el médico, no termina esto en tribunales, no termina en tribunales. Por eso es fundamental la relación médico-paciente. Por eso les decía hoy yo, por más que tengan poquito tiempo, 3 minutos cambian la historia. Los primeros 3 minutos, llamarlo por el nombre, mirarlo a los ojos, hacer anotaciones en la historia clínica que a mí me permitan identificar ciertas particularidades de ese paciente, que el paciente vea como que nosotros como médicos, bueno, lo recuerdo, me acuerdo de él, sé qué hace, cómo está su familia. Cambia, genera un vínculo terapéutico, que es un poco lo que ustedes tienen que poder buscar para lograr la adherencia a los tratamientos. Bien, vamos a volver a compartir. Acá entonces vamos bien, va quedando todo claro, ¿no? Cuando hablamos de información sanitaria, que este es otro de los derechos que tienen los pacientes, en los que vamos a profundizar bastante. La información sanitaria es el núcleo del acto médico y de la relación médico-paciente. La propia ley nos da algunas características importantes. Primero, que el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria, pero también tiene el derecho a no recibir esa información. Es un derecho, con lo cual nosotros debemos explorar y no dar nada por supuesto. A veces el paciente en la consulta médica, cuando nosotros tenemos que dar un diagnóstico quizá adverso, podemos observar, ¿por qué? Porque los pacientes dan señales corporales. Si yo empiezo a hablar con el paciente y el paciente deja de mirarme a los ojos, empieza a mirar para abajo, mira para la ventana, mira para un costado, quiere decir que ya no quiere seguir escuchando. Eso es un punto. También debemos identificar aquellas preocupaciones que puede atravesar el paciente. Hay un corto que, la verdad que no me di cuenta de agregárselo porque es interesante, un corto donde hablan un médico y un paciente y el médico está dando un diagnóstico adverso, tiene que diagnosticar una enfermedad oncológica, un cáncer. Cuando dice la palabra cáncer, el paciente es como que deja de escuchar y en el corto se ve
la cabeza del paciente y como con unos globos, ¿no? Como que su cabeza va para otro lado, tal cual. Hoy por hoy, piensen ustedes, por esto que les decía, ¿no? Los pacientes no tienen toda la información, o sea, no, la gente tiene muchas creencias respecto de muchas patologías. Entonces es muy importante que el médico pueda aclarar y pueda brindar información que sea adecuada además al nivel sociocultural de ese paciente, a su edad. Y para también y brindar adecuadamente esa información sanitaria, debemos crear y propiciar un vínculo terapéutico. Entonces, la información sanitaria tiene 3 grandes particularidades, ¿no? La primera es el modo en que vamos a informar, que lo tenemos que hacer de un modo adecuado, claro, conforme al nivel sociocultural del paciente. La segunda pata es que tenemos que el paciente tiene derecho a no saber. Entonces, si yo digo, ¿es obligación del médico brindar toda la información? Sí, es obligación, pero no es necesario ser cruel. Yo puedo informar un diagnóstico adverso, quizá en etapas, para no causarle un daño al paciente. ¿Por qué? Porque la información sanitaria nos va a llevar, en realidad, es el motor que nos va a llevar a plasmar después esa autonomía de la voluntad en un consentimiento informado. Y ese consentimiento es un proceso, no es algo que se hace de un momento para otro y que el paciente firma. Ese es el documento que luego veremos cuál es la valoración legal de ese documento. Siempre genera cuestiones dilemáticas el nivel aconsejable de complejidad respecto de la información que le tenemos que brindar al paciente. El médico, primero y principal, tiene que evitar con sus actos, con sus gestos, con sus palabras, causarle algún daño al paciente, afectar su ánimo. Tenemos que ser muy cuidadosos en el modo en que vamos a brindar esa información. Tampoco deprimirlo o alarmarlo, pero por supuesto que si estamos frente a una situación grave, en realidad no podemos mentirle, ¿vieron? Nosotros no podemos prometer un resultado, yo no le puedo mentir al paciente. Si yo tengo que decir, por ejemplo, que imagínense que ustedes son oncólogos que hicieron todo un tratamiento de quimioterapia, que el paciente no respondió a ese tratamiento y que lo único que nos queda, y que además ya no responde ni siquiera frente a los dolores, a la morfina, está sufriendo, está entrando en la etapa final. El paciente está entrando en la etapa final en la que ustedes saben que ese paciente va a morir. Yo no le puedo decir, bueno, ya estás en la etapa final, lamentablemente, esto no resultó, o sea, de un modo cruel. El paciente, entonces, lo que tenemos que hacer es acompañarlo. Quiere decir esto, saber que las cosas no salieron como esperábamos, pero que nosotros vamos a estar acompañándolo, porque en realidad el gran problema, esto lo vamos a profundizar en la clase en el final de la vida, ¿no? Pero el gran problema que tiene el ser humano es encontrarse con la propia muerte, ¿no? Lo difícil que ello es, por eso requiere de un abordaje interdisciplinario. Y también el Código de Ética Médico, respecto de revelar la incurabilidad de una patología, dice que en casos en que esto pueda causarle un daño al paciente, puede hacérselo saber, por ejemplo, a los familiares. Y esto acá, esto me olvidé de decirlo, ¿no? Porque otra de las patas que tenemos con la información sanitaria es el privilegio terapéutico. Si yo les preguntara qué es el privilegio terapéutico, tendrían que decir ustedes que es la posibilidad que tiene el médico de no brindar toda la información al paciente cuando cree que esto le puede causar un daño. Pero no se hace solamente esto, tenemos que hacer algo más en realidad para actuar diligentemente. ¿Y qué es? Es dejar constancia en la historia clínica de que al paciente no se le informó de todo su diagnóstico y que entonces se pide una interconsulta a salud mental para valoración de la competencia y el nivel cognitivo de ese paciente para recibir esa información. Una vez que tenemos la información acerca de la competencia del paciente, ahí sí tenemos que informar o no, veremos cómo será que vamos a actuar. Pero bueno, entonces el privilegio terapéutico es la herramienta que ustedes tienen para no dar toda la información. Y
brevemente, ¿no? El secreto profesional, ¿qué es el secreto? Es una obligación jurídica, es un derecho legal y el deber moral que tienen los médicos en realidad de guardar silencio de todo aquello que vieron, oyeron o descubrieron o realizaron durante el ejercicio de la profesión, siempre que juzgue que se existe, y podrán solamente revelarlo siempre que se juzgue que existe justa causa. Desde la antigüedad, el secreto profesional fue considerado esencial, ¿no? Fíjense que ya, como les había dicho hace un ratito, el juramento hipocrático dice, ¿no? Todo lo que pueda oír y ver en el curso del tratamiento y aún fuera de él con respecto a la vida de los hombres que no deba divulgarse, lo guardaré dentro de mí mismo, ¿no? Ya Hipócrates nos hablaba de la cuestión del secreto profesional. Es bien importante el tema de la confidencialidad y el secreto profesional, porque muchas veces se ve vulnerado, ¿no? En la práctica uno ve, esto que les decía hoy, bueno, cuando van a brindar información sanitaria porque el paciente no está competente, tenemos que ser cuidadosos de lo que vamos a decir. O de lo que vamos a llegar a revelar, cómo abordar situaciones dilemáticas, ¿no? Esta alumna que preguntaba hace un rato por el VIH, ¿cómo abordamos pacientes que de repente tienen una tuberculosis y que rechazan el tratamiento? Entonces, bueno, ¿cómo abordamos todas esas situaciones? Y tenemos que ser bien cuidadosos entonces de no violar la confidencialidad. Cuando hablamos de la Declaración de Ginebra, en realidad es el juramento que utilizan ustedes, también hace mención al secreto profesional, ¿no? Entonces dice, guardar y respetar los secretos a mí confiados, aún después de fallecido mi paciente. Acá lo deja en claro esto. La ley no dice aún después de fallecido, sin embargo, es así. La intimidad del paciente debe ser preservada siempre. El Código de Ética Médica también hace mención al secreto profesional, la ley de ejercicio de la medicina también hace mención al secreto profesional, fíjense la cantidad de normas, ¿no? Entonces, esto lo que significa que el profesional de la salud debe proteger la esfera íntima de la persona y el ámbito profesional, comprende todo lo que vaya a tomar conocimiento en el ámbito profesional. Si yo soy médico y un amigo me cuenta alguna cuestión respecto de su salud, a mí no me rige el secreto profesional, es una cuestión moral no revelarlo. Todo lo que tenga que ver en el ámbito del consultorio, del ejercicio de la profesión, cuando yo tengo acceso a la historia clínica de ese paciente. Entonces, ¿les quería decir algo más del secreto profesional? Bueno, se me fue de mi mente. Recapitulando, ¿no? Entonces, la confidencialidad y la información sanitaria son... esto les iba a decir, ahora vuelvo con lo que les estaba diciendo. Pero fíjense entonces por qué es tan importante la bioética y la relación médico-paciente. Porque el médico accede en realidad a información sensible de los pacientes, acceden a la intimidad de esos pacientes, ¿eh? Por eso el acto médico debe estar empapado de una ética médica, de un respeto a ese paciente. Y ahora sí, recapitulando, confidencialidad e información sanitaria se encuentran entonces amparadas por todo lo que tiene que ver con las reglas del secreto profesional. Esto significa que no podemos divulgar a terceros la información que recibimos de nuestros pacientes, tampoco podemos retasearle información a los pacientes respecto de su salud. Acá también les puede, lo dije al pasar, pero lo vuelvo a remarcar, a veces en el interior suele pasar que tenemos la figura del médico clínico, médico de cabecera, que atiende a toda una familia, entonces este médico diagnostica una enfermedad, por ejemplo, terminal para una determinada paciente y la familia dice, no le digas nada a mamá porque esto la va a deprimir, directamente manejémoslo nosotros, a ella digámosle que tiene tal o cual cosa. Eso no se puede hacer, no se puede. Ha pasado y después ese médico ha sido condenado con una sanción de daños y perjuicios. Nos ha pasado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, una sentencia que condenó al médico. ¿Por qué? Porque no le había brindado la información sanitaria a la paciente, sino a los hijos. Entonces digo, bueno, siempre no hay que retasearle. Cuando el paciente quiere saber, nosotros tenemos que responder. Incluso si el paciente hizo opción por el derecho a no saber y después pregunta,
le tenemos que dar la información, una vez que pregunta. O sea, esto del derecho a no saber no es una cosa estática. Dijo que no quería saber, listo, no le digo más nada. No, yo respondo. Lo que voy a hacer, si ese paciente dijo que no quería saber, me voy a limitar solamente a contestar lo que me pregunta, no hablar de más, porque esto puede afectar en el ánimo de ese paciente. Profe. Una vez informe. Sí. Disculpe. Bárbara. En el caso de que sea un niño, según el ejemplo que usted dio, que el niño, por ejemplo, al ser tan chico, tenga miedo, entonces los papás van y le piden al médico que no diga nada. En ese caso, ¿qué se hace? No nos olvidemos quién es nuestro paciente. ¿Saben qué pasa eso? Quizá no con un niño tan chico, pero a mí me llegó, en realidad fue una discusión que tuvimos en un workshop de bioética con el servicio de infectología de otro hospital, un caso interesantísimo porque era un niño que nació con VIH positivo y que luego tuvo que iniciar tratamiento y que tenía una carga viral alta, con lo cual estaba con medicación ya con 12 años. Y la madre no quería que el niño sepa que tenía VIH positivo y le decía a la médica infectóloga, no le digamos que la medicación es por VIH. Y esto fue una cuestión dilemática, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo se resolvió? La médica en realidad no se lo dijo al niño, y yo no coincido con eso, porque ¿qué pasó luego? El niño, con acceso a internet, empezó a averiguar y fue un día y le dijo a la médica, yo tengo SIDA. Y entonces, ¿qué hacemos? No lleguemos a eso, porque si a ese niño se lo hubiera abordado con la verdad desde el inicio, hubiera sido menos traumático, porque esto es innegable que al chico eso le causa algún daño psicológico, se turban. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros no nos afectaría un diagnóstico de alguna enfermedad incurable, cualquiera sea, digo. Entonces, no nos olvidemos quién es nuestro paciente. Entonces yo digo, bueno, si yo le digo al chico lo que tiene, después la madre no lo trae más a la consulta y cambia de médico. Y yo tengo que mantener la confianza del niño, de la madre, de todos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, lo que en general uno, por lo menos yo siempre recomiendo, es no tomar decisiones en soledad y el abordaje interdisciplinario. Ante una situación así, ¿yo qué haría? En el instante no le revelo al chico, pero empiezo a trabajar con la madre, con estrategias de comunicación, pido intervención, ayuda, ¿no? No sé si ustedes en La Rioja tienen el servicio de trabajo social. Nosotros en el hospital en el que yo estoy tenemos el servicio de trabajo social que articula muy bien muchas veces con el equipo de salud y la familia. Salud mental, ¿no? El abordaje interdisciplinario, ¿no? Desde una psicóloga que nos pueda ayudar también con esa mamá, para que tome confianza, para poder informar a ese niño. Entonces creo que eso sería lo ideal, pero no esperar a que el niño, porque se enteran, porque los chicos porque investigan. Imagínense, hoy con la tecnología y el acceso a la información que la tenemos al alcance de la mano, se enteran de las cosas, y es mejor que se enteren de boca de un adulto responsable que por internet, porque también tenemos información quizá no es la adecuada o la correcta para esa patología. Entonces, ese es el modo, yo creo, de poder ayudar a ese niño y a esa familia. Ana Paula. Profe, le iba a preguntar si con respecto al niño, por ejemplo, la madre le dice no quiero que le digan. El niño, por ejemplo, ya lo tiene de nacimiento, pero ya tiene, no sé, 10 años. Y la médica se ve como no sé, le dice directamente al niño que tiene la enfermedad porque puede contagiar a uno, qué sé yo, si se lastima, que no sé, la sangre. Y le dice al niño, y el niño después como que le dice a la madre que le contó, y la podrían demandar por decirle al niño, en ese caso. Justo pusiste una edad en que sí, puede generar una responsabilidad profesional porque tiene 10 años el niño. Ese es el problema. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un abordaje interdisciplinario, ¿no? Lo que le decía Bárbara recién, tenemos que trabajar con esa mamá. Pues es importante que el niño tome conocimiento, porque cuanto más chico al
tome conocimiento, va a tener también las herramientas para cuidarse, para cuidar al resto. En general hoy, por ejemplo, en la particularidad del VIH, existe tratamiento, ¿no? El VIH no es lo que era en la década del 80, que la gente se moría, era terrible, ¿no? La cuestión de la discriminación y la muerte de pacientes por VIH. Hoy la verdad es que pueden llevar una vida completamente normal, incluso con la medicación y las retrovirales, la carga viral puede estar prácticamente indetectable. Entonces digo, bueno, hay una cantidad de cosas que es necesario que los pacientes las conozcan. Desde la madre, que quizá tiene miedo de que el niño se entere, porque pueda ser juzgada, porque le puede hacer mal al niño, vaya a saber interiormente en esa familia cuál es el problema. Pero por eso la ley de VIH, yo digo, nuestro curso es muy corto y no nos da el tiempo, pero es interesantísima esa ley, quien le interese, pues bueno que la lean, pero dependiendo también un poco lo que vayan a hacer, tengan en claro, porque es una cuestión dilemática, ¿no? Porque el médico puede revelar, pero con justa causa, ¿no? A criterio médico. Entonces ahí yo te decía, Ana Paula, podés revelarlo, pero también vos tenés que poder justificar por qué revelaste. Como era un niño, eso es lo más conflictivo, que podría llegar a tener un problema legal. Pero tampoco éticamente te podés quedar sin hacer nada, ¿eh? Siempre digo, por eso nosotros a veces estudiamos y remachamos mucho, ¿no?, con la cuestión de las corrientes éticas y el acto moral, ¿no?, la ética médica. ¿Por qué? Porque las leyes nacen de consensos, ¿no? No importa juzgar como malas esas normas. Entonces yo digo, el médico en realidad, más allá de lo que diga la ley, tiene que poder valorar su conducta de acuerdo a si algo es correcto o no. Entonces yo ahí estamos en una situación de mucho dilema. Yo no lo revelaría directamente, pero yo pediría ayuda, ¿no? De un modo interdisciplinar, porque siempre cuando nosotros pedimos ayuda estamos dando cuenta de la actuación diligente, entonces después ahí sí podemos revelar, pero vamos a estar respaldados por otras opiniones, yo digo, salud mental, comité de bioética, trabajadores sociales, tengo un montón de gente que acompañó mi decisión, que no lo hice yo sin la suficiente reflexión, ¿no? Por eso digo la prudencia siempre en el acto médico. Bien. Una vez entonces informado el paciente, debemos asesorarlo respecto de cuál es el mejor tratamiento, porque esto es lo que nos dice la norma y lo vamos a ver muy pronto. Entonces, cumplido todo ello, ahí recién vamos a poder requerir el consentimiento informado. Dejo de compartir. En la presentación que yo les voy a subir, ustedes ven, está todo el tema, está toda la ley, pero voy a dejar acá en realidad, y la próxima clase que nos veamos vamos ya a entrar en lo que tiene que ver con consentimiento informado, la toma de decisiones y cómo se resuelve, ¿no?, el tema de las personas menores, ¿no?, la persona menor de edad, que es bien importante, ¿no? Los médicos tienen que tener bien en claro dos cuestiones. El consentimiento informado, que tiene que ver con esta capacidad para poder brindarlo, y la competencia, que es fundamental, la competencia en el sentido de comprender, de poder discernir el paciente y poder entonces tomar sus propias decisiones. Alguien acá decía, ¿no?, me tocó vivir con que un médico me diera una información cruel hace algunos años. Pasa mucho eso, ¿no? Por eso es tan importante el tema de las estrategias de comunicación de malas noticias. Ayer una alumna en otra clase me decía lo mismo. Le dijo directamente a la paciente que ya no había nada más que hacer, ¿no? Y la paciente se fue muy mal en una enfermedad oncológica terminal. Tremendo el abordaje. Y cuando yo digo, no todos tenemos innata la posibilidad, la capacidad de poder comunicar asertivamente. Entonces existen cursos, existen herramientas para poder capacitarnos, para poder comunicar asertivamente. Cuando digo comunicar asertivamente es no causarle un daño al paciente. Se dice transmitir, no contagiar. Sí, correcto. Yo creo que también dije contagiar y es verdad, es transmitir.
Interés superior del niño, principio de autonomía progresiva y derecho de participación. Bueno, eso lo vamos a ver en realidad, María Rejane. No sé si ya la cursó la materia y se me está adelantando, pero lo vamos a ver. Vamos a hablar del interés superior del niño. Porque en realidad la ley respecto de los menores establece un rango etario, pero que en definitiva igual tiene cierta flexibilidad. Lo que ustedes tienen que tener en claro siempre es que el niño tiene derecho a ser oído conforme a su grado de madurez. Y vamos a hablar que tiene que ver qué significa el grado de madurez suficiente. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna duda hasta acá? Profe, yo quería saber las edades, ¿cuánto sabemos hasta qué edad uno informa o hasta qué edad no? Y todo eso. Bien, eso lo vamos a ver cuando veamos el consentimiento con los menores, pero te adelanto algo. En realidad es hasta los 13 años las decisiones sobre los menores las toman los padres, los progenitores, el responsable legal. Entre 13 y 16 años hay que hacer la distinción si se trata de tratamientos invasivos o no. Los tratamientos invasivos, las decisiones las toman los progenitores, las toman los padres, y tratamientos no invasivos las tomaría el menor, y eso genera dilemas éticos, y eso lo vamos a charlar cuando tengamos nuestra próxima clase. Ah, María. Bueno, muy bien todo lo que dijiste entonces, es correcto. Tiene que ver con el tema de los menores de edad. Le contesté a María que puso algo en el chat. Y mayores de 16, las decisiones las toman directamente el menor, se lo toma como un adulto. Todo esto en realidad tiene la salvedad de que siempre el niño tiene que ser oído. Y que si hay una discusión entre lo que el niño quiere y lo que la familia quiere, la decisión la puede tomar el médico pensando en el mejor interés del menor, ¿no? En el interés superior del niño. Ese mejor interés en realidad en salud, decimos, es la beneficencia médica, es lo que el médico sabe que esto es lo mejor para ese paciente. Bueno, con todo esto entonces, si no tienen dudas o comentarios, los voy a liberar. No hicimos recreo, pero me tengo que ir a dar otra clase. Nos vemos por la plataforma. Cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir. Y bueno, y nos veremos. No estoy segura yo creería que nosotros vamos a continuar, pero no la clase que viene, sino la próxima, por cuestiones de agenda. Pero bueno, les deseo un buen fin de semana y cualquier duda a disposición. Les pido sí que lean, chicos, esos artículos que subimos. Son importantes porque ahí tienen los modelos de relación médico-paciente, incluso los tienen con ejemplos. Así que eso les va a ayudar y les va a dar claridad. Y bueno, los libero. Tienen que, no sé ahora acá, las ayudantes en el aula 1 que están presencial, me imagino que hay alguien ya tomando lista, ¿no? Sí, profe, sí estoy tomando lista. Bueno, me quedo tranquila. Entonces, les deseo buen fin de semana y cualquier cosa me escriben, estoy a disposición. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Igualmente. Chao.